Vamos a estar checando este live. Saludos por ahí. Vamos a hacer algunas modificaciones a esta PRS. Entonces, voy a estar trabajando aquí un rato. Ahí por si quieren unir. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar. Estos potenciómetros no son los originales. Espero que se alcance a ver ahí. Pero estos potenciómetros no son los originales de esta PRS Mira. Entonces lo que tengo que hacer es, este lo voy a dejar porque son potenciómetros CTS, pero voy a poner acá un tipo coil split, bueno, push-pull realmente se llaman, y lo que me va a permitir es hacer corte de bobina de las pastillas que originalmente trae, que son un par de, aquí están, son un par de PRS, aunque son hechas en Corea, pero son buenas pastillas realmente. Entonces, el dueño anterior lo que hizo fue quitarle la posibilidad de hacer coil split. Entonces, lo que voy a hacer es volvérselo a poner con la intención de que pues, pueda volver a tener esa posibilidad. Que muchas veces se lo quitan, ¿no? Tengo por acá eh, el wiring original, todo el diagrama original para hacer cambios a esta. Es decir, por aquí lo pueden encontrar directamente en la página de PRS, por si en algún momento quieren hacer esas modificaciones. PRS es una de las ventajas que tiene, que te da todo el wiring original, el diagrama para que tú puedas hacer los cambios o modificaciones que tú requieras. En este cambio en este caso yo voy a hacer nada más un cambio muy ligero porque al momento de hacer el potenciómetro de coil split, ellos sugieren de un lado tener una resistencia y del otro lado tener otra resistencia, pero yo únicamente voy a utilizar una de un solo valor en medio. Normalmente para el del puente, si no me recuerdo, de hecho aquí lo tiene, para el puente se utiliza una resistencia de 2.2 kilo ohms y del otro lado una de 1.1 kilo ohms. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar uno solo intermedio de 1.5 kilo ohms. Lo voy a soldar. Esta es una pieza completamente nueva, es lo que voy a estar haciendo ahorita, quitando este potenciómetro y haciendo todo lo que sea necesario para que vuelva a estar como originalmente debería de estar esta guitarra, ¿no? Entonces simplemente voy a empezar a trabajar. Si se quieren unir, si quieren dejar ahí por algún comentario, platicar un poco, adelante se puede hacer. Si no, simplemente ver lo que estoy haciendo. Necesito traer otra pieza que me falta. Bueno, entonces hay que trabajar. Hola, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una modificación. Voy a regresar el cableado de esta PRS Mira americana, como originalmente venía, porque venía con un switch push-pull para hacer corte de bobina, pero el dueño anterior se las quitó, le puso unos potenciómetros CTS normales. Entonces ahorita no hay manera en la que yo pueda hacer push-pull, corte de bobina, y es lo que voy a hacer. Entonces tengo que quitar este potenciómetro de acá, tengo que poner en su punto que es de tono, y bueno, soldar algunas piezas. Y en general es lo que se va a hacer nada más ahorita, es lo que voy a estar trabajando. Entonces si quieren unir, adelante, platicar un poco. Por acá atrás quizá no se puede ver porque lo tengo en la parte de atrás, pero tengo bueno mi cautín ya listo. No estoy esperando a que se caliente lo suficiente como para empezar a trabajar. Y obviamente voy a estar prendiéndolo, apagándolo para poder trabajar adecuadamente con él. La ventaja es que también tengo un cautín Weller, que lo que me ayuda mucho es que puedo controlar la temperatura. Entonces no es necesario totalmente apagarlo. En algunas ocasiones ese cautín simplemente le bajo un poco la temperatura y con eso ya puedo empezar a trabajar en otras cosas, en lo que se mantiene más o menos caliente. Después le subo la temperatura a todo y ya puedo empezar a soldar, ¿no?, las piezas que necesite. Entonces bueno, quito todo esto. Obviamente siempre que vayan a hacer algún tipo de trabajo de estos en donde trabajen con calor, con cautín, con estas piezas que pueden ser muy calientes y pueden dañar tu instrumento por el acabado particularmente.
siempre traten de cubrir el instrumento con algo para que no tenga tanto problema en caso de que llegue a caer. Créanme que taparlo así cuando estoy soldando es bastante seguro, porque si llega a caer una gotita de estaño, pues cae sobre esta pieza, ¿no? Ya no cae sobre lo demás. Y bueno, aquí lo que tengo es básicamente una cosa que utilicé, que yo creé para poder colocar aquí los potenciómetros cuando estés trabajando con ellos y entonces poder tener las manos más o menos libres, pero seguir teniendo una base para poder trabajar. Un tip para aprender a tocar la guitarra, pues realmente hay las posibilidades, hay muchos cursos ya en línea, gratis en YouTube, algunos obviamente son de costo, entonces pues empieza por ahí, hay cursos súper básicos que te empiezan a enseñar desde cero completamente, entonces puedes empezar por esa parte. Bueno, ahorita estoy esperando que se caliente el cautín. Necesito estañar esta pieza. Lo que voy a hacer aquí en el potenciómetro, quizá lo puedan ver aquí. ¿Sí? Como les menciono, estas partes amarillas que se encuentran en estos lados de acá son las resistencias. Como yo les digo, originalmente trae una de un lado y otra del otro porque son de diferentes valores. Pero en mi caso yo solamente voy a utilizar una sola, y pues obviamente hay que hacer esta parte, tengo que estañarla, entonces ya está suficientemente caliente, siempre nuevamente cuidando que no se vaya a dañar algo de aquí. Y bueno, pues entonces comenzamos a trabajar con ello. Es posible que necesiten un poco de pasta en algunas ocasiones. Yo utilizo pues cualquier pasta de esta de soldar, pero hay pasta muy especializada que te ayuda bastante a que se pegue la soldadura muchísimo más fácil. Entonces ya depende de si quieren invertirlo un poco más, porque obviamente es un poco más caro, pero te ayuda bastante. También ayuda bastante el que tengas un buen cautín. Entonces, bueno, vamos a empezar tallando las partes de aquí. Necesito ponerle un punto de soldadura que pegue. Ahí ya, no sé si se alcanza a ver, pero ya quedó el punto de soldadura. Entonces es completamente nuevo. Aquí se alcanza a ver el punto, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es simplemente derretirlo un poco y después instalar la patita. Aquí mismo siempre hay que utilizar algo para que no vayas a tener problemas de que te vayas a quemar. Necesita un poco más de estaño. Y listo. Ahora hay que estañar las otras partes también, simplemente para que hagan contacto total. Una patita, después la otra, y ya están haciendo contacto. Necesario de este lado. Y lo que me estoy dando cuenta es que lo hice al revés. Obviamente la parte de tierra es de este lado. En esta parte yo también la puse a tierra, entonces lo que voy a hacer es simplemente cortar esa pieza. Debe de quedar solamente así. Entonces ya puedo después simplemente calentar nuevamente y quitar el pedazo de patita que quedó, porque cometí ese pequeño error, pero nada que no se pueda solucionar de manera bastante rápida. Entonces ya quedó acá
Voy a tratar de prender un poco la luz. Sí, ya se alcanza a ver aquí cómo quedó estañado. Ya le estoy bajando la temperatura aquí. Queda estañado aquí. Esto obviamente también lo tengo que cortar, simplemente para que no vaya a hacer ningún tipo de corto, porque es una tierra. Ya quedó. Y entonces estamos compartiendo resistencia. Estamos compartiendo esta resistencia con estas dos patitas de aquí en medio, que son simplemente para modificar un poco el sonido de la guitarra cuando las pastillas estén haciendo el corte de bobina. Entonces es el primer paso. Ahora tengo que quitar este potenciómetro y obviamente tengo que desconectar los cables. En este caso voy a mover un poco para que se alcance a ver lo que les menciono. En este caso, bueno, este fue el potenciómetro que puso el dueño anterior. Entonces tengo que retirar el potenciómetro desde la parte de abajo, una llave más grande. Con esto, obviamente las medidas son un poco distintas. Si se nota la anchura de cada uno de estos de los postes es bastante distinta. Esta es un poco más gruesa, esta es un poco más delgada. Entonces si yo lo instalara, pues va a quedar un poco nadando, se alcanza a ver, mientras que estos que son del mismo tamaño pues no quedan nadando tanto. Entonces simplemente cuando se haga la instalación, pues hay que apretarlo con cuidado, hay que hacerlo bien para que se reparta completamente la distribución del peso y no vaya a quedar ahí flotando. Entonces ya te mandé 2.4 likes, bastantes, muchas gracias. ¿Y qué pastilla recomiendas? Todo depende, ¿para qué la quieres? ¿Para qué guitarra? ¿Qué música tocas? Etcétera. Entonces por ahí déjanos esa información para tratar de guiarte un poco. Pero nunca puedes fallar con Seymour Duncan o Dimancio, ¿no? Cualquiera de esas dos. Bueno, tengo de aquí. Hay que modificar, esta es la salida de la parte del tono que va hacia acá. Este es un estilo de diagrama que se utiliza más moderno. Entonces, bueno, simplemente porque tengo que reutilizar todo esto, voy a retirar todas las piezas. Voy a quitarlo por completo y voy a utilizar particularmente esta pieza que es el capacitor. Lo voy a utilizar también acá y vamos a utilizar un estilo de conexión estilo de los 50. Rock y metal. Bueno, para rock y metal es bastante común utilizar MGs. Obviamente son activas, entonces tienes que ponerles baterías. Hay que hacer algunos cambios si es que no tienes la electrónica activa. Tienes que cambiar potenciómetros, tienes que poner una batería. Pero si no quisieras algo activo y ya tienes únicamente la misma electrónica y no quieres hacer cambios grandes de electrónica, puedes buscar alguna, por ejemplo, como las tradicionales de Seymour Duncan JB, la 58 me parece que es el modelo. También probé las Nazgûl y las Sentient, también son muy buenas pastillas que tienen bastante sonido. Son poco conocidas porque realmente casi no se utilizan aquí, pero sí son bastante para metal y te permite como ir modificando un poco el sonido cuando le empiezas a bajar un poco al volumen. Entonces tienes la posibilidad de elegir bastantes tonos. Entonces puedes ir por alguna de esas dos, las clásicas, las JB, el set JB 58 me parece, JB 58. También puedes buscar quizá las Alnico 2 Pro y también son de Seymour Duncan. Y si no, pues las Nazgûl y las Sentient es un buen set. Bueno, entonces ahora voy a quitar este potenciómetro. Entonces simplemente para poder trabajar más fácil, lo que tengo que hacer es quitar este capacitor de aquí. Tengo que calentar la pieza de aquí y ya salió. ¿Sí? Bastante sencillo. Voy a dejar aquí. No quiero dejar... Perdón, quiero dejar aquí lo más que pueda del estaño en el potenciómetro. No hay que tocar mucho las piezas porque muchas veces si lo dejas ahí se pueden dañar algunas piezas. Y
Luego voy a quitar esta de acá. Siempre recuerden cubrir sus instrumentos. Caliento acá lo suficiente y ya salió el capacitor. Además salió el cable, que este cable es un puente de tierra. Este es el que va a la salida del volumen, el que digamos procesa, después de procesado el tono. Este es el cable que lleva eso al volumen. Entonces, lamentablemente aquí está como un gancho. Lo hicieron como un gancho para que sostuviera mejor aquí en el potenciómetro, pero ya quedó. Entonces ya liberé los cables y pues voy a quitar ahora obviamente voy a poner el nuevo potenciómetro, pero a la hora de hacer esto pues hay que hacer algunos cambios, ¿no? Púas, eso depende bastante de cuál es tu estilo en el que vayas a tocar. A mí, por ejemplo, me gustan las púas más o menos delgadas. No te sé decir la medida, porque realmente la medida no me la sé. Aquí tengo algunas de muestra. Por ejemplo, esta Jim Dunlop M. A mí me gusta porque es bastante flexible. Es flexible, pero a la vez es suficientemente dura como para que puedas hacer a lo mejor sweep picking, porque también tengo algunas que son bastante más gruesas. Por ejemplo, esta Alice, por ejemplo, aquí tiene la medida que es 1.5 milímetros. Se me hace bastante gruesa, no me gusta mucho, porque es muy rígida. Entonces no puedo mover mucho. Y las que son muy suaves no me sirven, no me ayudan mucho para poder tocar cuerda por cuerda, sino es como más para rasgueo general. ¿Por qué se lo escribes tú? No sé, hay mucha gente, pero pues bueno, solamente están yo creo que viendo lo que estamos haciendo. Bueno, entonces ya quité este potenciómetro CTS, muy buenos potenciómetros, pero en este caso necesito regresarlo a su estado original, que va a ser hacer coil split. Bueno, entonces hay que poner las partes que son a tierra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí como ya no puedo trabajar en el montén que les puse acá, ¿sí? Generalmente lo utilizo cuando voy a hacer algún tipo de conexión independiente para digamos no trabajar dentro de la guitarra, que es muy incómodo. Pues tengo aquí un potenciómetro, tengo acá el otro, o tengo 4 o 5 los que sean, y trabajo generalmente aquí y ya después simplemente paso esto a la guitarra. Pero en este caso, como tengo ya la guitarra aquí y está montada, puedo quitar el pickguard, puedo más o menos moverlo, entonces voy a trabajar directamente desde acá. El tipo de conexión que voy a hacer requiere que yo utilice el capacitor y pase el capacitor directamente desde una de las patas de en medio del tono directamente hacia la salida de la guitarra, perdón, del volumen. Entonces, bueno, tengo que hacer una expansión, digamos, para que el capacitor quede más o menos así, con las patas completamente rectas, para tratar de cubrir una distancia entre esta parte de aquí. Necesito algo para señalar, quizá tocar esto aquí, ¿no? Tiene que llegar de esta parte de aquí, de uno de las patas del volumen, ¿sí? Y de acuerdo a esto, sí, correctamente, tiene que llegar de la pata de en medio de este de acá a este de acá. Entonces, bueno, no va a llegar porque es demasiado corto, ¿sí? Muy corto, no da. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar una expansión con algunos cables. Tengo aquí pues, varios tipos de cables. Siempre tengo, digamos, a la mano para poder trabajar con ellos en caso de que lo requiera. Y solamente voy a expandir un lado, ¿no? Entonces necesito simplemente conectar de un lado y después del otro hacer la expansión, por lo cual yo creo que con más o menos 10 centímetros de cable va a ser suficiente. Por cualquier cosa voy a agarrar un pequeño trozo más. Este cable ya lo compras obviamente preestañado, o por lo menos yo lo compro preestañado porque me parece mucho más fácil hacerlo. Quitas una parte, luego quitas la otra. Como ya viene preestañado, es mucho más fácil hacer cualquier tipo de conexiones. No es, digamos, como de cobre normal, sino que ya viene preestañado. Entonces, te facilita mucho la parte de estar haciendo las conexiones. Entonces, de un lado
voy a conectarlo al potenciómetro, voy a conectar una de las patas del capacitor, en este caso es de 22 microfaradios, me parece que es el valor. Aquí voy a quitar esta pieza. Y entonces lo que voy a hacer simplemente es agarrarlos, ponerlos juntos, hacer un tipo de conexión así, que digamos se casen, por así decirlo. Y entonces ya con esa distancia ya me va a dar, si se alcanza a ver aquí, obviamente no es donde los voy a conectar, pero ya queda el tamaño. Entonces, ahorita esta parte la pueden estañar, o en este caso lo que yo voy a hacer es utilizar eh, Thermoflex, ¿sí? Simplemente un pedacito muy pequeño para que quede completamente aislada esa parte. No tiene que quedar aislada porque realmente las otras partes pues siguen estando expuestas. Tendrías que aislar por completo toda la pieza, pero por lo menos para que no se mueva, ¿no? Ya que hice la conexión, utilizo el Thermoflex, si no mal recuerdo se llama así, Thermoflex. Es básicamente un pedazo de plástico que funciona este, como aislante, y lo calientas un poco y con eso ya queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo hago así, aquí ya lo estoy poniendo, es como una funda térmica que la tenemos justo aquí, y simplemente lo que voy a hacer es agarrar un encendedor, caliento un poco por todos lados y se empieza a comprimir, y lo que queda es las piezas unidas ahí y aisladas. Entonces ya no es necesario hacer, por lo menos en este caso, un tipo de aislante como regularmente lo haríamos con cinta para aislar. Lo utilizo bastante por conveniencia, ¿no? Y después, bueno, lo que tengo que hacer es, como les decía, conectar uno de los cables. En este caso, este cable blanco que quitamos ya no nos va a funcionar, ¿sí? Porque antes era para que llegara el tono, pero ahorita lo que vamos a hacer es conectar el tono directamente hacia acá. Entonces lo que voy a hacer, voy a calentar el cautín, no creo que nos vaya a funcionar ahorita, pero bueno, voy a calentar esta patita de acá, voy a sacar uno de los cables, pero efectivamente no está suficientemente caliente. Vamos a ver. No, tengo que esperar un poco para que se caliente. Entonces voy a hacer dos o tres cosas más o menos juntas. Quitar este cable de aquí, ¿sí? Y a la misma vez voy a poner el cable que acabamos de crear y lo voy a pasar, digamos, hacia el tono. Pero primero necesito quitar este cable. Como les digo, siempre hay que cuidar el acabado de tu guitarra. Si en este caso, por ejemplo, tengo las pastillas que están aquí andando, plásticos que pueden rasgar el acabado de la guitarra, que en este caso no es nitrocelulosa, pero de todos modos se puede rayar y es difícil después volver a quitar rayones, ¿no? Entonces, bueno, ya debe estar suficientemente caliente. Vamos a intentar quitar este cable de acá. Tengo que calentar lo suficiente. Voy a jalar un poco y ya está. Quité el cable. Este es el que se utilizaba antes para guiar el procesado, ya el procesado del tono, digamos, del capacitor hacia el volumen, pero como en este caso vamos a hacer algo completamente distinto o ligeramente distinto porque es un wiring o un diagrama estilo 50, pues lo que voy a hacer es conectarle, en vez de ese, voy a conectarle este de acá. Hay varias formas de hacerlo. Puedes, como son tipos de orificios así, puedes meter el cable, digamos que atraviese el orificio, o simplemente lo puedes poner en esta parte de aquí y que quede pegado. Hay distintas formas, no hay una forma correcta. Todo depende de cómo te guste hacerlo, que se te sea más sencillo, a veces por la misma distancia que tienes ahí para poder trabajar. Es decir, no hay una forma que sea la adecuada, sino hay distintas maneras, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente estoy comprobando que ya está estañado. Voy a limpiar el cautín. Okay. Y después voy a calentar, quizá no se alcance a ver completamente bien,
Pero voy a calentar entonces la patita esta y voy a insertar el cable. Es un poco difícil trabajar y mostrarles, pero ahí está. Siempre puedes soplar un poco para que veas que ya quedó. Y listo. Ahora este va a ir a la patita del medio de estas, de las que están acá abajo, de estas tres que están acá abajo. Entonces nuevamente tengo que colocar un poco de pasta para soldar en esta patita de aquí, para que obviamente me sea mucho más fácil que agarre la soldadura. Entonces espero que sí se esté alcanzando a ver lo que estoy haciendo, si no voy a tener que mover un poco para acá. Pero este potenciómetro, caliento esta pieza y poner un poco más. Ya quedó estañada la patita del medio. Simplemente la estaño y ahorita lo que voy a hacer es hay varias formas de hacerlo, ¿no? Lo quieres hacer aquí ya que está montado el potenciómetro, o lo quieres hacer por fuera. Hay distintas formas de hacerlo. En este caso, simplemente para tratar de mostrarles un poquito mejor, lo que voy a hacer es calentar la patita del potenciómetro y nuevamente meter esta patita, digamos así, para que se quede ahí. Incluso para que agarre un poco mejor, pueden hacerle como un pequeño ganchito. A mí no me encanta hacer el ganchito porque luego al momento de tratar de quitarlo es un poco más complicado, pero yo espero que ya se quede la guitarra de esta manera, entonces no creo que vaya a ser el mayor problema. Hay que calentar obviamente aquí, pero a la vez que calientas pues tienes que meter la pieza, entonces bueno, es un poco complicado y más cuando estás trabajando así. Entonces bueno, aquí se alcanza a ver que la patita quedó ahí. Lo que tengo que hacer es simplemente agarrar más estaño. En este caso, como no tengo tanta facilidad, agarro el estaño con el propio, hay que agarrar un poco más, agarro con el propio cautín y después simplemente lo vengo y lo deposito acá. Como estoy moviendo es un poco complicado. Pero ahí está. Siempre hay que tener... Oh, ya se está moviendo porque es una soldadura un poco en frío. Entonces siempre hay que tener cuidado. Es un poco complicado aquí porque estoy mostrándoles. Pero es que se está complicando un poco más. Es una posición incómoda. Yo creo que voy a tener que colocarme mejor así, para poder trabajar con las dos manos. De esta manera se vuelve un poco difícil. Ahí está. Es mucho más fácil trabajar con las dos manos. Deja que se enfríe un poco y mientras checamos acá. Dice, ¿qué tipo de cable es el recomendado para la electrónica de la guitarra? Yo utilizo cable... Lo puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica, pero yo utilizo distintos cables, todo depende de más o menos para qué. Pero los más estándar es este, que déjame recordar si es cable 22. Es AWG 22, calibre 22. Entonces puedes buscar en cualquier color. Digo, no hace gran diferencia si es 22, 24 creo que es ya muy delgado, pero también puedes buscar 20. Yo tengo aquí de varios colores, un poquito de algunas de distintas medidas, pero generalmente el 22 es el que yo utilizo, por lo menos para hacer conexiones nuevas o para hacer reparaciones, puentes, etcétera. El 22 funciona bastante bien, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos aquí la pieza. Ya la tengo bien soldada. Quizá procuro ya una vez que están soldadas las piezas no moverlas demasiado porque muchas veces puedes incluso romperlas. Entonces obviamente tienes que hacer nuevamente el proceso. Y después de eso, las pastillas
La manera en la que funciona, tengo por aquí, no tengo, se supone que compré otros, pero no recuerdo dónde dejé los otros potenciómetros. Pero básicamente, la manera en la que funcionan estos switches son activando o desactivando, bajando o subiendo. Puede hacer varias cosas, no es solamente coil tap o coil split o out of phase, o sea, hay varias cosas que puede hacer con ellas, pero las patas de los costados de abajo, perdón, estas patas de acá hasta abajo, las que están más cerca de las patas que son del potenciómetro, estos son del switch, esta parte de aquí es del switch, esta parte de acá es del potenciómetro. eh, Generalmente son las que permiten hacer cualquier tipo de cambios, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer a continuación, no sé si se alcance a ver aquí que tengo las dos pastillas, ¿sí? Por un lado el cable rojo va al selector de pastillas en ambos casos y después tengo los cables verde y el cable blanco juntos aquí y estos son los que yo voy a utilizar para hacer coil split, para cortar las bobinas, una pastilla humbucker y vas a utilizar simplemente una de las dos bobinas. Entonces lo que este switch lo que te permite es precisamente que digamos que se active solamente unas que son las que se van a utilizar en esta parte de aquí. Las voy a conectar una aquí y la otra acá, estas patas de este lado y la otra de este lado, y ya con eso va a quedar la modificación o debería de quedar la modificación. En ocasiones hace falta obviamente todavía checar la parte de la tierra, etcétera, etcétera, pero bueno, ya debería de ser la parte más complicada, sería esa. Entonces, bueno, simplemente hay que utilizar nuevamente el potenciómetro hasta acá y como podemos ver, pues el cable de las pastillas se encuentra hasta acá, está muy lejos, entonces no podemos hacer, digamos, la conexión de manera directa. Entonces, pues voy a tomar cable nuevamente, más o menos de la distancia, ¿sí?, que voy a utilizar, igual más o menos unos 10 centímetros. En esta casa voy a utilizar verdes porque pues el cable que tenemos ahí es verde, entonces para, para más o menos recordar cuál es cuál. Entonces corto los cables, hay que pelar una parte nada más. Tengo un pelacables, pero muchas veces se come el cable y no me funciona, entonces eh, corta demasiado y tengo que cortar luego el cable otra vez, ¿no? Entonces corto algunos de los cables que están aquí adentro y ya no me ha funcionado tan bien, entonces ya no lo utilizo tan seguido. Pelo simplemente una parte. Esto es un poquito más complicado hacerlo de esta forma, pero pues bueno, es un poco más preciso, por lo menos para mí, ¿no? Y mantengo prendido el cautín porque muchas veces es necesario, lo tengo ahí a temperatura muy baja. Y bueno, aquí lo que hicieron la vez pasada fue nuevamente este tipo de conexiones, simplemente aislándolas, en este caso para que no haga ningún corto, pero si es necesario quitar que es, pues, como les decía, el mismo, eh, ¿cómo se llama? Termo, 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 termofit. Entonces aquí lo que voy a hacer es juntar estos cables, ¿sí? Lo puedo hacer de manera así sencilla o puedes soldarlos. Cualquiera de los casos, pues no importa. De todos modos, tienes que utilizar el termofit para aislar esas conexiones. Y lo mismo voy a hacer con la pastilla del brazo. Tengo aquí. Hay que tener cuidado de no quitar las otras piezas que ya tienes ahí. En este caso quedan muy cortos los cables, entonces voy a agrandar un poco más este cable para que yo lo pueda
pueda abrazar este cable de acá, porque queda muy corto, lo de las pastillas. Entonces, así, de esta manera. Y como lo voy a estañar, pues realmente no importa mucho si está muy corto, simplemente para que sea muchísimo más fácil. Entonces le subo la temperatura, obviamente hay que esperar un poco para que sube la temperatura del cautín. Voy a utilizar un poco de pasta para que sea más fácil que quede. Y vamos a utilizar el estaño, que siempre pierdo las cosas cuando estoy trabajando, de repente ya no aparecen, pero sí todavía falta mucha temperatura, creo. Hay que esperar, porque como lo tengo a temperatura muy baja, cuando realmente no estoy trabajando con él, nada más para que se caliente, para que se mantenga caliente y se caliente muchísimo más fácil. Pero ya que le subo todo, ya puedo trabajar con él, creo. Vamos a ver. Todavía no está suficientemente caliente. Esto de acá tampoco. Muchas veces puede ser trampa y simplemente ponerle el estaño al cautín y luego bajarlo. Simplemente pones un poco para que las piezas no se muevan, los cables en este caso, igual acá, porque luego si lo quieres quitar también se vuelve un poco problemático si está demasiado estañado. Bueno, ya está, y le bajo un poco la temperatura y nuevamente voy a utilizar el Thermofit. Tengo que ver cuál es la medida más adecuada. Esta está funcionando bien, entonces tomo un poco, cortas un poco, lo colocas en esta parte. Creo que quedó un poco pequeño, pero ahí está, es la medida adecuada. Simplemente para que no vaya a ser un corto, lo pongo así y después simplemente esta parte, particularmente yo la aplasto así. Y lo mismo sucede con esta otra de acá. Otra vez voy a agarrar un poco de Thermofit. Puedes agarrar un Thermofit un poco más grueso, en este caso, para obviamente poder trabajar mejor. Ahí queda súper sencillo. Y listo. La ventaja del Thermofit es que precisamente se adapta a la forma que esté. Entonces no tiene que ser precisamente del mismo tamaño que los cables. Sí se recomienda que sea, por lo menos adecuado para los cables, pero no tiene por qué ser exactamente el mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahora estos cables van a ir a cada uno de los costados del potenciómetro que se encuentra aquí, ¿sí? Van a ir a cada uno de estos costados. En este caso no importa de qué lado vaya, porque estoy utilizando el mismo valor de la resistencia, pero si hubiera una resistencia distinta como lo indica, que generalmente lo hacen en Paul Reed Smith como el wiring original, entonces sí tendría que ser uno de un lado y otro del otro, dependiendo qué pastilla sea la que insertas, pero pues en este caso como es el mismo valor no es necesario. Entonces voy a utilizar aquí y nuevamente va a ser uno de un lado, el otro del otro. Vuelvo a calentar el cautín y voy a aprovechar para también este cable negro que es una tierra, también conectarlo pues a la parte externa del potenciómetro y completar el circuito. Y si no mal recuerdo, eso es todo lo que tengo que hacer en este caso. De todos modos, ahorita lo vamos a probar.
Si tienen alguna duda, un comentario, pues adelante, pueden dejarlo por acá. Siempre recuerden que, por ejemplo, en este caso aquí ya se ve cómo se está juntando el capacitor con una de las piezas de acá, haciendo un corto. Eso, una vez que lo vaya yo a montar, hay que checar que no esté tocando ningún otro metal para que no haga ningún corto. Obviamente no es nada peligroso, simplemente en algunos casos no funcionan las piezas como deberían y ya no están haciendo su función, ¿no? Entonces no es mayor problema, simplemente el cuidado, ¿no? Bueno, nuevamente hay que cubrir estas piezas. Es un poco difícil trabajar con porque es una mica que está sostenida por un cable de tierra. Es un poco complicado. Muchas personas les dicen que el cautín nunca debe tocar el estaño, y eso a cierto punto es correcto, pero en muchas ocasiones es más fácil dejar el estaño en el cautín y después tocarlo a las piezas o pasárselo a las piezas. No siempre es lo más óptimo, pero pues, por lo menos en este caso que estoy trabajando así, pues es lo mejor. Entonces, bueno, hay que conectar a una de estas patas de aquí abajo, uno de los cables, y del otro lado otro de los cables. Simplemente le voy a poner un poco más de estaño al cable. Utilizo nuevamente la pasta, coloco el estaño y ya veo que está completamente estañado. Digo, estos ya vienen preestañados, entonces no es tanto problema, pero quiero que se unan. Y después yo espero que sí, de hecho sí entran, ahí se alcanza a ver que el cable puede entrar dentro del hoyito de la pieza. Entonces lo que voy a hacer es simplemente calentar la patita suficiente como para que entre de un lado. Hay que tener obviamente cuidado, porque si dejas aquí las piezas mal instaladas, luego se complica un poco la parte de reorganizar el cableado. Entonces aquí está, pero particularmente cuando trabajas con switches, no tienes que dejar el cautín ahí pegado, porque muchas veces puedes dañar la parte interna. Entonces simplemente es tratar de calentarlo lo suficiente como para que puedas, en este caso, insertar el cable. Ahí está. Dejo que se enfríe y ya quedó. Si queda un poco de exceso de cable, digamos, de un costado, lo que puedes hacer es agarrar y cortar una punta, simplemente para que, en este caso, un pedazo de punta, simplemente para que no vaya a haber un corto, porque como les digo, el corto no es peligroso en este caso, porque no son realmente pues, corrientes de energía muy peligrosas, no son nada peligrosas más bien, pero sí te puede causar que no estén funcionando adecuadamente las piezas. Entonces aquí pues obviamente es un poquito más complicado, porque tengo el cable mucho más corto. Entonces lo que voy a hacer es tratar de acomodarme. Quizá no van a poder ver, pero voy a repetir el mismo proceso. Simplemente voy a calentar un poco la pata, suficiente como para que pueda entrar la pieza, pero hay que tener mucho cuidado, porque si no puede empezar a quemar los cables. Entonces voy a calentar muy poco. Ingreso, ahí está. En este caso no fue necesario cortarle ninguna piececita, ningún excedente, y ya quedaron los dos cables juntos. Pero también voy a conectar y voy a aprovechar esta parte que, si recuerdan al inicio del video, del en vivo, no lo hice tan adecuadamente. Voy a calentar, como ya está estañada esta parte, este cable que fue el que utilizamos anteriormente, que ya venía en la guitarra. Simplemente va a ser necesario calentar lo suficiente aquí, calentar más el cautín, y listo. Bueno, tenemos dos personas conectadas, pero espero que les esté interesando esta parte. No suelo hacer muchos en vivos, porque muchas veces
Tengo algunas otras cosas que hacer, se me complica, pero pues con todo gusto en esta ocasión vamos por acá. Entonces bueno, ya conectamos lo suficiente, ya calentamos el cautín, lo voy a limpiar bien. Ya que está limpio, voy a calentar esta pieza de acá, que no se vaya a caer. Caliento esta pieza de aquí y ya quedó. Cuando tienes buen equipo es bastante sencillo hacer todo esto. Entonces ya quedó ahí. Voy a rechecar que tenga todo como debería de ser en el diagrama. El tono, bueno, ya viene aquí la resistencia. Y después viene el condensador o capacitor, viene hacia acá. Está sostenido. Después viene el potenciómetro viene con la resistencia y luego viene a los costados. Muy bien, así es como debería estar. Si estoy en lo correcto y hice todas las conexiones adecuadamente, a continuación lo que voy a hacer pues es probar que realmente estén funcionando bien. Para poder trabajar un poco mejor, voy a sostener obviamente apenas iba a dar, ¿sí? Voy a sostener solamente de manera muy rápida el potenciómetro. Ya después lo voy a colocar, digamos, de manera adecuada, de la manera más formal, simplemente para poder hacer la conexión. Y bueno, voy a conectar a un amplificador y vamos a ver si realmente quedó como debería de quedar. Conecto y con una herramienta de metal, puede ser, en este caso yo utilizo por ejemplo llaves Allen, ¿sí? Subes volumen, subes tono y aquí está. ¿Por qué suena solamente la de acá arriba? Porque está obviamente en la posición de arriba, entonces ahí están funcionando las dos. Ahora lo que deberíamos de hacer es, si levantamos esto, solamente se debe escuchar una bobina. Se nota que se escuchan las dos, pero es mucho más leve. Si escuchan aquí, es un golpe fuerte y aquí es muy leve. ¿Por qué? Porque simplemente estoy golpeando en una pieza que está junta. Por eso es que se sigue escuchando, pero si lo activo, esta está desactivada, pero si lo activo, entonces quedó funcionando a la perfección, por lo menos la pastilla del brazo. Ahora vamos a la de en medio, deberían de funcionar solamente. Ahí está desactivado. Todos al mismo volumen. Desactivo. Estoy utilizando las bobinas externas, las que tienen estas piezas como un tornillo que las puedes ajustar. Son las que suenan más fuerte. Esta de aquí comparada con esta, y esta de acá comparada con esta. Nuevamente se escuchan, pero no se escuchan igual de fuertes que si las activo, ¿no? Entonces aquí, pero ese es el diseño, ¿no? Funciona de esa manera cuando hacemos este tipo de conexiones. Y luego después nos vamos a la parte al selector, perdón, de la posición únicamente del puente, y nuevamente vamos a tenerlo hacia abajo. Eso quiere decir que están activadas las dos bobinas. Y ahí está. Ahora desactivamos una bobina, baja bastante considerable el volumen, que es lo que estamos esperando, y esta debe de funcionar al mismo volumen. Listo. Y solamente hay que checar que quedó funcionando el tono. Para hacer eso, pues obviamente hay que verificar. Aquí estamos a sonido total.
a mí me suena a que no está haciendo un cambio en el tono. Lo que estoy pensando es que quizá está haciendo algún tipo de tierra, aunque muchas veces también es el amplificador que tengo, no llega a detectar. A veces este amplificador no me ayuda mucho porque no llego a escuchar si hubo cambio o no, pero voy a ver. El volumen sí está funcionando, pero el tono me parece que no, y desconozco. Voy a revisar si no hay alguna pieza que esté haciendo corto. Quizá por aquí hay que revisar siempre que no esté haciendo ningún corto. Y bueno, revisar nuevamente. Ah, ya vi cuál es el problema. Sí, este es el problema. La pata de en medio del potenciómetro fue lo que se me estaba pasando y por eso no está activándose. Tiene que estar aterrizada. Entonces, cuando pasa esto, simplemente para corroborar que es así, tomo unos caimanes y conecto las piezas. En este caso, pues tengo que conectar la tercera pata a la tierra y vuelvo a hacer las pruebas para ver si es que eso es lo que está solucionando, ¿no? Y ahí está, eso fue lo que me estaba pasando. Se me estaba pasando conectar la tercera patita del potenciómetro a la tierra. Si se escucha distinto aquí. Oscuro, brillante. Oscuro, brillante. Entonces, es la última parte. Vuelvo a calentar la soldadora. Siempre se me olvida el cautín. Ya sé que en este caso tengo que agarrar la patita que está acá abajo y la tengo que pasar hacia hacia la tierra. Entonces tengo varias formas de hacer esto. Puedo utilizar un cable, puedo utilizar un solo cable y jalar la tierra, digamos, de aquí hacia acá. Puedo expandir la patita un poco, que es lo que voy a hacer en este caso. Simplemente lo voy a sacar un poco, lo suficiente como para que yo pueda desoldar este cable de aquí y pasar todo a través de, primero desde esta pieza de acá, lo voy a pasar por el medio y después voy a agarrarlo hacia la tierra de acá, para que sea una sola conexión en vez de tener que estar haciendo distintas conexiones de distintas piezas. Pero también existe esa posibilidad, que agarres un cable de aquí y lo lleves acá. De hecho, lo podemos intentar de la misma forma. Voy a agarrar un cable en color negro, que siempre utilizo yo el negro para lo que serían las tierras. En ocasiones los fabricantes utilizan blanco, verde, no importa. Pero no encuentro la punta. Aquí está, bien. Entonces no necesito mucho, quizá unos 2 centímetros. Y como es tierra, incluso puede ser este que cortamos anteriormente. Pero este creo que está dañado. Estoy seguro si puede funcionar porque creo que tenía como pegamento. Entonces yo creo que este no. Vamos a utilizar un cable negro. Corto un pedazo de cable negro. Y nuevamente, como les digo, lo pueden utilizar completamente desnudo el cable. No es necesario que esté, digamos, con plástico, con protector, porque es tierra. Entonces no importa mucho. Pero aquí, bueno, simplemente para hacerlo mucho más limpio, voy a utilizarlo con un poco de aislante. Espero que se esté viendo todo porque en ocasiones no lo hago. No veo la transmisión como tal. Y nuevamente les digo que a veces es un poco complicado pelar estos cables, pero tengo un pelacables y no me ha funcionado bien porque a veces corta el cable y tengo que estar reduciendo mucho el tamaño del cable. Entonces es un problema para mí. Pero bueno, ya aquí lo tengo. Como les digo, es simplemente conectar la tercera patita, la patita externa de aquí del potenciómetro, y llevarlo a la tierra. Entonces nuevamente lo que voy a hacer es estañar o reestañar, porque ya están
preestañadas estos cables que yo compro. Siempre cuando el cable es tan corto y lo van a estañar o van a calentarlo, pues lo que les sugiero siempre es agárrenlo con algo, porque si no se pueden quemar, porque créanme que se calienta demasiado rápido. Entonces simplemente, aquí espero que se esté alcanzando a ver, doy un pequeño toquecito y ya se estañó. De este lado de igual manera, ya no fue necesario ponerle pasta, pero igual se la puedo poner, simplemente para que se derrita mucho más fácil el estaño. Pueden sostenerlo con lo que ustedes quieran, les digo, pero sí es importante que lo sostengan con algo, porque cuando son así de cortos los cables se calientan muy rápido y créanme que se van a quemar. Entonces tengan mucho cuidado. Ahora estoy buscando unas pinzas que tenía yo por aquí. Como les digo, siempre que estoy trabajando las cosas tienden a perderse. Se me tienden a perder mucho a mí. Bueno, no importa. Lo voy a tomar con estas otras pinzas. No son las que más me gustan para trabajar y hacer estos pequeños detalles, pero bueno. Voy a conectar entonces. Primero hay que ponerle pasta a la patita del potenciómetro de acá, que es la que necesito yo estañar y la que necesito llevar a la tierra. Entonces voy a tomar el estaño, coloco el estaño, espero que se alcance a ver ahí, pero bueno, estoy estañando la patita más externa. Voy a colocar ahora el cable que va a ser la tierra. Ahí lo sostengo y ya como alcanzan a ver, está súper cerquita de la otra parte que también es tierra. Entonces simplemente lo que voy a hacer es colocar un poco más de estaño para que quede en el case, digamos en la parte externa del potenciómetro, pero siempre sosteniéndolo con algo, les repito, porque si no se van a quemar. Y de preferencia pueden utilizar un palillo, alguna madera o algo. Tengo que ponerle primero más estaño a esta parte. Como les digo, como es tan corto el cable, muchas veces se achicharra. En este caso ahorita lo que voy a hacer es quitarlo, no importa, porque como es tierra, no hay ningún problema. Entonces aquí simplemente caliento lo suficiente. Me gustó cómo quedó. Ahí está, ya quedó muy bien. Y pues voy a quitar el plástico que quedó excedente. Pueden quitarlo simplemente así o lo pueden cortar con una navajita. Bienvenidos a, de repente hubo un aumento de cantidad de personas. Bienvenidos a todos. Estamos trabajando en una guitarra, una PRS, haciéndole las modificaciones para que quede como originalmente debía de estar. Es una PRS Mira que el dueño original decidió cambiarle las pastillas y le cambió también los potenciómetros y le quitó la posibilidad de hacer coil split, cortar la bobina. Y ahora que ya la tengo yo, pues lo que quiero hacer es regresarla a su estado original. Tuve que pedir las piezas para poder trabajar con ella, porque el dueño no tenía más que las pastillas, entonces obviamente había que hacer esas compras. Las piezas las compran en Amazon. Aquí estoy quitando esto, debí haberlo quitado de un inicio, pero bueno, ya quedó. Entonces, ahí está, queda totalmente listo. Y nuevamente, como les decía, vamos a probar que esté funcionando como debería de funcionar. Originalmente estas PRS, como varias que tengo, vienen con pastillas humbucker. Y estas pastillas, la conexión que se hace es para que funcionen de manera junta
es decir, como una sola unidad a 2 bobinas. Pero también existe la posibilidad de que solamente funcione una bobina, pero para eso se necesita un potenciómetro precisamente de push o pull, ¿no? Que originalmente lo traía, pero el dueño se lo cambió. Entonces, bueno, ya volví a hacer la conexión que me faltaba, y para los que no estaban aquí durante la otra parte, vamos a verificar. Cuando tenemos el potenciómetro en la parte hacia abajo, funcionan todas las pastillas como una sola pieza. Entonces aquí tienen el mismo volumen ambas bobinas. Si le bajo a la posición del medio, van a funcionar las 2 pastillas y las 4 bobinas. Y si le bajo a la posición del puente, solamente va a funcionar esta de acá, y esta no va a funcionar, ¿no? Pero cuando hacemos el corte de bobina, levantamos esta pieza y ya nada más va a funcionar una de las 2 bobinas. En este caso funcionan las bobinas que están más externas, estas de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente van a sonar las 2 cuando yo las golpee. Estas bobinas pequeñas van a sonar también, pero van a sonar con muchísimo menos volumen. Eso es completamente normal, no se puede cambiar porque están interconectadas. Y además de que están muy cerca, si yo golpeo esta de acá, se puede escuchar que existe el golpeteo, ¿no? O sea, y cuando esté tocando, pues obviamente también va a captar un poco el sonido. Pero la que tiene el mayor volumen es esta de acá. ¿Sí? Eso es completamente normal. Luego, cuando lo pongo así, funcionan las bobinas de acá afuera. Estas muy poco, pero estas sí. Y luego cuando paso a esta posición de acá, lo que vamos a hacer es escuchar estas de acá y estas muy poquito. Nuevamente, eso es completamente normal. Y verificamos que funcione el volumen. Para eso me voy a ir. Aquí quiero que escuchen la diferencia entre el que esté activada esta bobina de acá. Se escucha el golpeteo acá. Mismo volumen, pero una vez que desactivo una de ellas, el volumen cambia, ¿no? Entonces es distinto, y eso ya cambia el sonido de la guitarra. Entonces verifico el volumen y el tono debe de oscurecer cuando está en 0 y hacerlo más brillante cuando está al 10%, al 100% activado completamente. Y funciona en todas. Todas las posiciones. Y listo, ya está. Ahora lo que tengo que hacer es montar todo esto. Ya voy a apagar el cautín porque ya no voy a hacer ninguna modificación a la parte de la electrónica. Ya la parte de la electrónica ya quedó resuelta. Obviamente, para trabajar con un instrumento siempre hay que limpiar de todas las herramientas, piezas de metales que tengas, porque en algunas ocasiones, pues si no haces esa limpieza, pues puedes rayar tu instrumento, ¿no? Entonces, bueno, voy a quitar todo lo que está por aquí, los cables que utilicé, los caimanes, las llaves, todo eso hay que siempre mantener aquí esta parte limpia. Y ya lo que nada más me va a quedar hacer es simplemente volver a montar todo de manera a que estuviera normal y volver a afinar la guitarra, y entonces ya se va a poder escuchar. Sin embargo, como les decía, este tipo de potenciómetros es un poquito más delgado de la parte del poste, entonces queda un poco, digamos, volando dentro de los hoyos que están aquí, porque los hoyos que están aquí son un poco más grandes. Entonces lo que voy a hacer, pues obviamente, ya que verifiqué que está funcionando adecuadamente, es nuevamente modificar esta pieza de aquí. Lo voy a retirar. Y tengo que asegurarme que la altura de los postes de este de aquí y este de acá sea la misma, por lo cual retiro la pieza de acá. Y voy a hacer que, vamos a ver, aquí,
la pieza, este poste de aquí, quede a la misma altura que este poste de acá. Entonces hay que más o menos medir y no tiene que ser totalmente exacto, pero yo ya encontré más o menos el punto. Estoy ya desde el perfil estoy viéndolo. Entonces lo que voy a hacer es colocar uno de estas piezas que son las rondanas, perdón, no rondanas, siempre se me van los nombres. Okay. Incluso puedes tomar alguna de las piezas del potenciómetro anterior con tal de que funcione adecuadamente. En este caso simplemente las tuercas, perdón. ¿Sí? Entonces, bueno, la coloco así y veo la distancia, la altura. Ambos parecen que están a la misma altura, entonces ahí es donde ya puedo empezar a utilizar, sí, digo, si quieres hacer una medición muchísimo más exacta, pues utilizas un vernier, ¿no? La herramienta adecuada. Entonces lo que vamos a hacer es medir distancia entre el poste y la parte más baja. En este caso voy a ver cuánto mide. Esta es la medida, son aproximadamente 11 milímetros y espero que esta de acá sea más o menos la misma medida. Y de hecho sí, a ojo de buen cubero lo logré exactamente la misma medida. Entonces, si tienes la herramienta, genial. Si no la tienes, pues puedes utilizar algo similar, ¿no? Entonces aquí simplemente voy a colocar la rondana y esta pieza y voy a apretar. Siempre que vayan a hacer este tipo de aprietes, pues utilicen de preferencia pues herramienta adecuada, ¿no? No hay que permitir que se mueva este potenciómetro ya de su lugar, entonces simplemente tomo la herramienta adecuada, hay que sostener todo y aprietas. No hay que apretar a muerte, simplemente hay que apretar de manera que ya no se mueva. En este caso, veo que ya no se está moviendo. Entonces ahí está, justamente en su punto. Bueno, bienvenidos a todos. Dice aquí una persona, buenas noches amigo. Dice, afiné mi guitarra en mi bemol, pero el traste 12 en adelante se apaga el sonido de los trastes. Hay que ajustar. No sé qué guitarra tengas, pero hay que ajustar porque lo que puede pasar es que el brazo haya cedido un poco, porque obviamente ajustar medio tono más abajo lo que hace es destensar un poco el brazo, que normalmente está ajustado para una afinación, y se está curvando. Es posible que eso esté pasando, es posible que el puente está muy abajo, es posible que las cuerdas hayas utilizado un calibre distinto de cuerdas. Son varias cosas las que pueden estar pasando. Entonces lo que te sugiero es llévalo con alguien que sepa, o si tú quieres, por ahí tengo algunos videos que te pueden ayudar. Pero si le tienes pues un poco de temor a modificar la guitarra o hacerle algo, pues te sugiero mejor que lo mandes con alguien. ¿A qué se debe? Aunque tengo una guitarra LED con Floyd Rose. Ah, ok, bueno, sí. Si lo hiciste con una Floyd Rose, definitivamente ya echaste, vamos a decir, a perder la afinación. No echaste a perder la guitarra, simplemente echaste a perder el ajuste, porque esos puentes pues obviamente se van para la parte, lo que hace el Floyd Rose es mantener un equilibrio entre, digamos, los resortes que están jalando el puente y las cuerdas que están jalando también este puente, pero hacia la parte de arriba. Entonces lo que tú hiciste al bajar la afinación pues es bajar la tensión, es decir, los resortes están jalando más y las cuerdas están jalando menos, y por lo tanto el puente, en vez de estar, digamos así, junto con el cuerpo, lo que está haciendo es hacer esto, ¿no? Y entonces te está haciendo que topen las cuerdas. Tienes que llevarla, si no le sabes al ajuste del Floyd Rose o de guitarras, te sugiero que la lleves con un experto para que haga el ajuste. Sí se puede modificar y se puede dejar en mi bemol, medio tono más arriba o alguna afinación extra, pero particularmente en el caso de los Floyd Rose ya no puedes hacer cambios si no se vuelve a ajustar la guitarra, porque la echas a perder. Digo, no echas a perder la guitarra, echas a perder el ajuste, ¿no? Exacto, sí, muchas gracias, de nada.
Bueno, entonces tenemos ya varias personas aquí. Lo que quiero hacer ahorita es armar la guitarra, entonces para que puedan escuchar la diferencia, por lo menos a la hora de estar tocando. Ya hicimos la prueba, ya quedó. Esta es una PRS Mira para los que están apenas integrando. Esta es una PRS Mira que compré, ya tiene algunas semanas, pero venía sin los potenciómetros de corte de bobina. Entonces lo que hice fue pedir las piezas, y pues ahorita lo que estoy haciendo es reinstalar toda esa configuración que el dueño anterior había hecho. Le compró buenas piezas, potenciómetros CTS, son muy buenos, quizá de los mejores en el mercado, pero le quitó la posibilidad a las pastillas de funcionar con coil split, es decir, cortar la bobina. Y eso particularmente en el caso de las PRS a mí me encanta, porque yo no sé por qué, pero las PRS son particularmente muy buenas para hacer este sonido, para mostrarte el sonido tanto de humbucker como de Strato, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí hice toda la conexión en la parte de abajo. Estoy reinstalando en la guitarra la mica, pero es necesario pues acomodar todo esto, porque miren, no baja, ¿sí? Y la razón por la que no baja y queda este espacio de aquí es porque obviamente tienes en un costado pues muchos cables, ¿no? Entonces no puedo trabajar a la misma vez a la que les muestro, entonces tengo que estar como checando yo y ya luego les muestro, pero hay que meter todo el cableado por los espacios que tiene precisamente para este fin. Entonces tengo que estar viendo, disculpen si no alcanzan a ver o si por ahí me atravieso. Aquí está el cable que está haciendo que no me deje bajar toda la mica, pero ya ahí quedó, ahí está, todo quedó en la parte de adentro. Ahora lo que voy a hacer es colocar los tornillos de la mica. No voy a colocar todos, solamente voy a colocar algunos para que la mica no se caiga. Coloco generalmente 3 o 4 en distintas posiciones. Y en este caso particular, pues le voy a poner los que están más cerca del potenciómetro, porque vamos a hacer movimientos, digamos, de estar jalando el potenciómetro. Bienvenidos a todos los que están por acá. Dejen su comentario. Estamos con una PRS Mira americana. Yo siempre utilizo un desarmador eléctrico. Hay gente que luego me dice, es que no debe de ser así, porque un desarmador eléctrico pues puede utilizarlo, puede llevar y barrerte la madera particularmente, pero este destornillador que tengo pues tiene ajuste de clutch, de fuerza, entonces yo siempre lo tengo en lo más bajo y es muy raro que eches a perder uno de estos casos, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente voy a conectar la guitarra, ya que está todo metido ahí adentro. En algunas ocasiones se llegan a juntar algunos cables y las conexiones hacen tierra, hacen corto y ya no funcionan. Entonces, ahora todo para estar funcionando adecuadamente. Entonces lo que voy a hacer es, ahora voy a afinar la guitarra. Si es que encuentro mi afinador, aquí está, ok, bueno, entonces voy a afinarla, generalmente la afino en afinación estándar. Nuevamente esta es una PRS S2 Mira americana. Ya está ajustada, las cuerdas se las tengo que cambiar porque no son nuevas. Pero antes de eso, antes de hacerle cualquier otro ajuste y cambio de cuerdas, pues quería tenerla, digamos, lista con como venía de fábrica. La primera mira que tuve, por ahí, no sé si algunos de ustedes las hayan probado, pero la primera mira que tuve fue una Core.
es decir, lo que era PRS o lo que es PRS en su línea más alta, y me encantó. Y desde entonces había pensado en tener otra, pero hasta ahorita que encontré esta y me gustó mucho el sonido. Las S2 son hechas en las PRS línea S2, son hechas en Estados Unidos también, pero de manera más económica, piezas más económicas, porque son las piezas hechas en Corea, pastillas coreanas, electrónica coreana, etcétera. Entonces, el dueño anterior de esta guitarra tenía las pastillas originales, que son coreanas, y los potenciómetros, pues también eran coreanos y la electrónica era coreana, pero en este caso le cambió los potenciómetros a CTS, que son una muy buena marca, el switch americano de cualquier core, y las pastillas simplemente se las dejó así. Pero a la vez, pues creo yo que le echó a perder el hecho de que no se pudieran utilizar con coil split. Bueno, ya está ahí afinada y simplemente una pequeña muestra de qué es lo que hace. Quizá no se escucha mucho en la transmisión, pero lo que hace esto al hacer coil split es básicamente permitir que una sola de las bobinas trabaje. Ahí están trabajando, esta pastilla está trabajando con ambas bobinas. Pero cuando activo el corte de bobina, que sería esta parte de acá, suena un poco más cristalino. Quisiera subirle un poco el volumen. Pero ahí está, creo. No sé si escuchen ahí las personas que están conectadas, pero se escucha una diferencia. Aquí se escucha mucho más en persona. No sé si en el en vivo se esté escuchando. Pero lo que hace es básicamente cortar una de estas bobinas, es decir, quitar de la ecuación esta bobina de acá y deja únicamente activada esta. Entonces suena un poco más cristalino. Y ahorita lo que voy a hacer es activar ambas bobinas. Y ahí se escucha muchísimo más lleno el sonido. ¿Qué es lo que te ayuda a esta parte de tener la posibilidad de hacer coil split o coil? Bueno, en este caso es coil split porque el coil tap es otro proceso, pero muchas veces hablamos de coil split y coil split y coil tap como si fuera lo mismo y son cosas distintas. En este caso es coil split o dividir cada una de estas bobinas, corte de bobina le llaman precisamente en español, y es quitar una de las bobinas de la ecuación. Ahí está funcionando solamente esta de acá. Ahí sube el volumen. Tiene un volumen mucho más gordo, mucho más lleno, y están funcionando ambas bobinas de acá. Las bobinas. Solamente una bobina y se escucha bastante más delgado, bastante más cristalino el sonido. Aquí tengo un problema con el
cable me parece porque está metiendo un poco de ruido. Eso lo voy a checar ahorita. Se escucha bastante cristalino, pero le subo, le bajo esto y entonces vamos a escuchar un sonido mucho más lleno. Y bueno, aquí tenemos un problema con el cable, yo creo que es el cable que está metiendo un poco de ruido, pero básicamente ya quedó. Y ahora lo que voy a hacer es colocar las piezas finales. Ya quedó ensamblada. Tengo los dos plásticos o botones de tono y de volumen, y simplemente es colocarlos, son la misma medida, entonces lo coloco yo siempre, a mi gusto es colocarlo siempre que el 10 esté más o menos mirando a esta dirección, o sea el 10 totalmente aquí, para que yo pueda entonces bajarle y desde mi punto de vista sea un 0, ¿no? Entonces aquí 10, y lo mismo sucede con este de acá. Es posible que ahorita no quede al tamaño adecuado porque en muchas ocasiones hay que modificar un poco la pieza, pero no, me parece que sí está adecuado. Entonces ya queda ahí y lo que voy a hacer es simplemente jalar y ya se alcanza a ver que queda hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, y es tan solo así. Puedes estar tocando y hacer un corte de bobina tan solo con jalar la pieza o empujarla. Eso es lo que se le llama push-pull. ¿Por qué push? Porque empujas. Pull, porque jalas. Hay otros potenciómetros que son push-push, que básicamente es lo presionas para que quede en una posición y lo vuelves a presionar para que ahora suba. Entonces lo presionas y sube como si fuera un lapicero de esos que haces clic, clic, clic y sube y baja. Lo mismo sucede con estos. Push-push se llama ese tipo de potenciómetros. En este caso yo utilizo push-pull. Y listo, ya quedó. Digo, hay que hacerle limpieza general. Todavía le voy a poner todos los demás tornillos. Pero no sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre el proceso que nos aventamos. Algunas personas apenas van llegando, algunos otros se quedaron todo el proceso. Obviamente esto lo hago a mis guitarras. También lo hago a guitarras de otras personas, ¿no? Me gusta mucho hacer esto, digamos, como un hobby. Pero esta particularmente es una de las guitarras que sí tengo en venta, pero es la que yo estoy utilizando actualmente. Entonces, si llegaran a tener interés de hacer alguna modificación de electrónica, avísenme. Estoy en Puebla, México. Ya quedaron todas y listo. Ahora la guitarra ya quedó como todas las PRS que tengo, porque tengo algunas otras que también tienen esto originalmente de fábrica. Como les decía, esto es algo que venía de fábrica, pero que la persona, el dueño anterior, pues no lo quería y por eso se lo quitó. También les puedo mostrar una PRS CE24 que tiene el mismo sistema. Esta no ha sido modificada para nada, por lo menos no en cuanto a la parte de electrónica. De hecho, en nada, no ha sido modificada para nada. Y en PRS son conocidos por casi todas sus guitarras tienen cortes de bobina. Esta también lo tiene. De hecho, fíjense, aquí no se alcanza a ver. Ahí está, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Dice, la intención del push-pull es cambiar el modo de micrófono de bobina a doble o a simple. Sí, es correcto. Lo mismo sucede en esta. Es una CE24, igual americana. La intención, ¿cuál es? Bueno, las pastillas funcionan. Aquí tengo una. Las pastillas funcionan con las bobinas. Digamos, son como dos micrófonos. Un solo micrófono consta de dos pequeños micrófonos, por así decirlo.
la bobina norte, la bobina sur, todo depende de cómo esté orientada, pero bueno, son las dos bobinas que están conectadas. En algunos casos, como en este, que es una pastilla sencilla, tienen solamente dos cables, una tierra y el otro que es el hot o la salida, ¿no? Y en algunos otros casos, no tengo aquí ninguna, bueno, sí tengo aquí un set, pero son single coil, pero... eh, no, pero estas no tienen. No, estas no tienen, pero bueno, en algunos casos como las pastillas de las PRS, algunas Gibson, Dimarcio, MG, casi todas las que venden en el mercado, digamos, de repuestos, van a venir no solamente con dos cables, sino que vienen con cuatro más la tierra, y eso es lo que te permite hacer que selecciones una sola bobina, que trabajes con las dos bobinas, o que al hacer el push-push o el push-pull, en este caso es push-pull, cortes una bobina y digas, esta bobina no la voy a utilizar, solamente quiero utilizar una de ellas. Obviamente puedes utilizar la que tú quieras, todo depende de cómo conectes, pero sí, es la intención precisamente del push-pull. Bueno, pues el día de hoy es todo. Hice un live simplemente para mostrar cómo hacía esta parte con una PRS S2, que le hacía falta la modificación para que quedara como en la fábrica. Y bueno, simplemente quería yo mostrar esa parte para que vieran cómo se llega a hacer. Obviamente estos en vivos siempre procuro subirlos a mi a mi canal de YouTube, por si en alguna ocasión desean ver cómo es el proceso. Pueden buscarme, estoy también como Borro Guitars en YouTube. Estoy subiendo contenido tanto en YouTube como acá, y siempre pueden buscar información. Dice, ¿podría hacerse eso con un diseño Stratocaster de 3 micrófonos? Todo depende. Hay algunas pastillas que son single coil, que son como estas que tengo aquí, ¿sí? Que sí permiten algunos modelos hacer eso, pero tienes que buscar que sean precisamente del single coil o tipo humbucker, es decir, que tengan dos líneas aquí, generalmente es como tú lo ves, dos líneas de polos aquí, o que sean tipo stack. Tú búscate en Amazon o en no sé de dónde seas, pero puedes buscar en línea o incluso en la página de Seymour Duncan o de Dimarcio o de Fender. Hay algunos modelos de Fender que también vienen en el llamado double stack, que son básicamente humbuckers en tamaño de single coil, o que vienen con cableado distinto para cambiar el sonido dependiendo de cuántas vueltas tenga la pastilla. Sí se puede hacer, simplemente tienes que tener las pastillas adecuadas, porque las single coil de Fender me parece que no vienen con esa configuración, entonces todo depende mucho de qué pastillas tengas. Bueno, pues les agradezco muchísimo, ya es hora de irnos a hacer algunas otras actividades. Estamos pendientes. Recuerden que pueden ver este en vivo pronto en la página, en mi canal de YouTube. También estoy en todas las redes sociales, casi todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, pero videos en YouTube y también por acá. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Nos vemos pronto. Bye bye.